Continuamos con el siguiente tema del libro. La Biblia de las Brujas. El tema de hoy es curaciones. Desde tiempo inmemorial, la curación ha sido una de las actividades más importantes de la brujería, y lo sigue siendo hoy en día. En realidad, solía ser una función establecida del sacerdocio, desde los sacerdotes sanadores del antiguo Egipto, a los druidas, y los primeros cristianos. Sin embargo, la Iglesia pronto olvidó el mandato de Jesús. Curad al enfermo, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, expulsad a los demonios. Al menos en cuanto a la curación física o espiritual se refiere, aunque muchos monjes y monjas se convirtieron en hábiles herbalistas, y nadie duda de la dedicación de los misioneros médicos. El vacío de las curaciones psíquicas fue ocupado por las viejas sabías de las aldeas, o por los adivinos, y no es por casualidad que muchas y muchos de ellos fueran seguidores de la antigua religión, puesto que eran personas que conocían el poder psíquico, y no se sintieron inhibidos por el dogma de una iglesia que contemplaba sus actuaciones con una activa desconfianza. Las brujas y los brujos de la actualidad tienen, o al menos se esfuerzan por aumentar, el mismo conocimiento, y naturalmente, han heredado la misma tradición curativa. Muchos adeptos, como ya hemos señalado, son médicos profesionales o enfermeras, y combinan sus conocimientos psíquicos con la ciencia médica moderna, una combinación que puede resultar muy poderosa, a la vez que logra evitar un montón de errores de bulto, provocados a menudo por culpa de la bien intencionada pero estrecha de miras tecnológicas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las brujas y los brujos no están entrenados profesionalmente en medicina o psiquiatría, ¿cómo ejercer entonces su función curativa con efectividad y seguridad? Un solo capítulo, o incluso una librería entera, resulta insuficiente para enseñar a nadie, pero esperamos poder señalar los caminos por los que se puede aprender a ser un sanador. Los métodos de curación practicados por la brujería pueden dividirse en líneas generales en 4 apartados, aunque se superponen, y 2 o más de ellos pueden estar, y normalmente lo están, combinados. Son el herbalismo, los encantamientos, las actuaciones directas sobre el aura y la psicología. Herbalismo. Como ya hemos señalado en la página 189, los adeptos se sienten atraídos hacia el herbalismo, porque la brujería es una religión basada en la naturaleza, y el estudio de las hierbas es una manera provechosa de agudizar su sintonía con todos los niveles de Gaia, el organismo vivo del planeta Tierra. Para usar hierbas con fines curativos se debe: Número 1. Saber dónde encontrarlas. Número 2. Ser capaz de identificarlas con seguridad absoluta. Y número 3. Estar bien informado de los efectos y propiedades de cualquiera que se vaya a utilizar. Todo lo cual puede parecer obvio, pero hay personas que combinan un entusiasmo místico por las curas naturales con un enfoque chapucero de su práctica, lo cual, sencillamente, no basta. Afortunadamente, se puede aprender y practicar el herbalismo con una hierba cada vez, que es realmente la mejor forma de iniciarse, extendiendo el repertorio gradualmente, lejos aún de recibir un curso profesional sobre el tema. Se puede empezar escogiendo hierbas muy conocidas, que curan dolencias sencillas, y que no es probable que estén contraindicadas con ningún tratamiento que el médico pueda estar proporcionando, aunque siempre habrá que comprobarlo. Pongamos 2 ejemplos. La infusión de flores de saúco es un remedio balsámico contra las quemaduras de sol. El árbol del saúco, amablemente por su parte, está en flor justo en la época en que pueden ocurrir las quemaduras de sol, y resulta muy fácil de identificar. Esta infusión se puede aplicar con total seguridad sobre las quemaduras propias, o las de un amigo, y se irá adquiriendo confianza, y acrecentando la reputación, cuando se compruebe su eficacia. Todo aquel que sepa hacer una jarra de té sabrá hacer una infusión. El siguiente paso consiste en aprender la técnica, bastante menos fácil, de elaborar un ungüento.
Entonces se estará preparado para tratar quemaduras de sol cuando las flores hayan desaparecido. También se puede hacer una infusión con flores secas. El segundo ejemplo lo encontramos en la Celidonia menor, o Ficaria, Ranunculus ficaria, una flor primaveral temprana. Proporciona un excelente tratamiento contra las hemorroides. Se recoge toda la planta mientras está en flor y se seca. También se puede preparar en infusión o como pomada. Es menos fácil de identificar, no se debe confundir con la Celidonia, Chelidonium matus, por ejemplo, que tiene usos totalmente distintos, pero una vez que nos la hayan señalado, no deberemos olvidarla. Sus propiedades son excelentes, y a la vista de la difícil naturaleza de la dolencia que cura, puede que tengamos que enfrentarnos a embarazosos pacientes agradecidos. La clave respecto a ambas plantas, estriba en que ambas son inocuas, incluso en un diagnóstico erróneo, y casi con toda certeza serán beneficiosas. La siguiente planta a estudiar y aplicar podría ser la eufrasia, Euprasia officinalis, indicada contra la inflamación de los ojos, una vez más asegurándose de que el paciente acuda al médico, si la inflamación persiste o resulta ser un síntoma de algo más serio. Otra planta interesante es la maravilla o caléndula, Calendula officinalis, que constituye un útil estimulante para tratamientos locales de varias clases, evitando siempre la caléndula de los pantanos, Caltha palustris, que es muy irritante, y puede producir serios efectos colaterales, cuando se emplea sin conocerla con exactitud. El principio a seguir consiste en no precipitarse y echar a correr, antes de saber andar. Vaya trabajando su repertorio con hierbas seguras, una a una, y nunca se adelante a sus conocimientos. Si es posible hacerlo bajo la guía de un herbalista experimentado, mucho mejor. De otro modo, habrá que estudiar y consultar constantemente libros fidedignos. El clásico es el Culpeper's Complete Herbal, escrito por el astrólogo y médico del siglo XVII, Nicholas Culpeper, reeditado constantemente desde entonces. Su solidez queda claramente demostrada por las constantes citas que de él hacen los libros actuales sobre esta materia. Sobre las hierbas actuales, el libro Potter's New Cyclopedia, de R.C. Uren, es claro y conciso. No obstante, en nuestra opinión la obra más útil que conocemos es A Modern Herbal, de M. Graif, editado por vez primera en 1931. Lejos de una capacitación profesional, un futuro herbalista no puede hacer nada mejor que confiar plenamente en la señora Graif. Para la identificación de las hierbas, lo ideal es conocerlas en su hábitat natural, por mediación de alguien que sepa identificarlas con precisión. Pero incluso en ese caso, puesto que resulta imposible tener a alguien sujeto con una correa llevándole a todas partes, habrá que apoyarse en los conocimientos de un libro. Para el Reino Unido e Irlanda, la obra más exhaustiva y práctica es The Concise British Flora in Colour, de Keble Martin, que contiene ilustraciones muy precisas, de 1486 especies, y descripciones de muchas más. Este libro se ha convertido en nuestra Biblia botánica que llevamos a todas partes. Como complemento también apreciamos mucho Wildflowers of Britain, de Roger Philip, enteramente ilustrada, con fotografías a color. Aprenda todo lo que pueda del conocimiento tradicional local, sobre todo si vive en el campo, pero recuerde que siempre puede haber confusiones, y diferentes nomenclaturas, así que lo mejor será confirmarlo con los libros de Culpeper, de Potter, o de Graif, discretamente, o su informador podría ofenderse y cerrar la boca. Hablando de tradiciones locales, y algo al margen del tema de las hierbas, en el condado de Mayo, conocimos el origen de la frase el pelo del perro que te mordió. Literalmente eso significa: vimos a un vecino que fue mordido por un perro, más o menos intencionadamente, coger un pelo de la piel del culpable, y colocarlo en el vendaje de la herida. Coincidencia o no, al día siguiente había curado totalmente. Encantamientos. Los principios y las técnicas de los encantamientos se discuten en el siguiente capítulo.
Todos los métodos descritos, encantamientos de imagen, encantamientos con velas, con el cordón mágico, la magia de manos unidas, o la creación de formas de pensamiento, pueden utilizarse con fines curativos. Y todos los refuerzos sugeridos, tales como el uso de colores, y los nombres del dios o de la diosa más apropiados, también actúan a favor de los encantamientos curativos. Cada método tiene sus ventajas. Con el encantamiento de imagen, es más fácil concentrar la fuerza de voluntad y la imaginación sobre una zona particular del cuerpo. La magia del cordón o de la unión de manos resulta apropiada en el marco de un svad normal del conventículo. Hemos descubierto que los encantamientos con velas son idóneos para hacer trabajos en solitario o en grupo, cuando se recibe una petición de ayuda curativa inmediata, y no hay posibilidad de escapar a las obligaciones cotidianas. También es adecuado cuando se necesita ayuda durante unas pocas horas determinadas, como durante una operación, un parto, o la fase crítica de una enfermedad. Trabajar con formas de pensamiento es muy efectivo, cuando se requiere un esfuerzo principal por parte de un grupo, o una asociación, y especialmente cuando existen varios factores involucrados en la situación. Por ejemplo, cuando han de tenerse en cuenta la conducta del paciente familiar, el tiempo atmosférico, o el riesgo de contagio infeccioso con niños. Las formas de pensamiento pueden hacerse a medida, para vigilar todos estos factores con más facilidad, por ejemplo, de lo que sería posible con un encantamiento de imagen. Hay una forma de encantamiento exclusiva para lograr curaciones: el uso de un doble. Se selecciona como doble a un miembro del conventículo del mismo sexo que el paciente, y con la edad y características físicas más parecidas posibles. Por ejemplo, un hombre de unos 30 años, con pelo oscuro, de constitución maciza y peso medio. El conventículo lo considera temporalmente una réplica del paciente, una especie de monitor o cámara de televisión, mientras que el doble se imagina a sí mismo como tal, concentrándose en crear un fuerte vínculo astral con el paciente, ausente físicamente. Entonces se lleva a cabo el trabajo curativo utilizando el doble como canal. Algunos conventículos lo encuentran muy efectivo, pero tiene sus peligros, siendo el más evidente la infección psíquica del doble por el paciente. Hay que tener mucho cuidado protegiéndole, y el conventículo tener plena confianza en su capacidad para hacerlo. Es aconsejable escoger a una persona de reconocido poder curativo y sensibilidad psíquica, para que se encargue de la operación. En general, lo mejor es que este método solo se emplee por conventículos muy experimentados. Sobre el problema de infecciones psíquicas o etéricas del curador, véase la página 312. Cuando el paciente es un miembro del conventículo, y se encuentra presente, el método de canalizar poder hacia él o ella, puede lograr resultados espectaculares. Lo aprendimos, como en tantas otras ocasiones, con mucho esfuerzo, por culpa de un accidente mágico. Estábamos todavía en el conventículo de Sander, y Alex, organizando rituales para una visita de un equipo de filmación alemán. En una secuencia hacíamos una demostración del cordón mágico, con una rueda radiante de cordones, sujetos cada uno por un hombre y una mujer a cada extremo, véase página 321. Con su ojo infalible para los efectos visuales, Alex situó a una de nuestras brujas, Wendy, tumbada boca arriba, bajo el centro de la rueda como foco de poder, mientras que los que sostenían los cordones, se movían en sentido de las agujas del reloj, cada vez más deprisa. El cámara estaba encantado con la imagen de las figuras, y la rueda de cordones girando, y cuando todos nos encontrábamos imbuidos en el espíritu del ritual, sentimos que se estaba creando un poder tremendo. Llegó el momento en que el director gritó: «¡Corten!». Y nos preparamos para la siguiente secuencia. Aquella noche volvimos a casa en el mismo coche con Wendy, y la pobre chica estaba desesperada por un atroz dolor de cabeza. Desgraciadamente, nadie había pensado en un objetivo provechoso, que recogiera todo el poder que casi inadvertidamente habíamos convocado, ni de hacer que Wendy descargase en tierra inmediatamente después. Así pues, estaba repleta de poder sin descargar, un poder que la había utilizado más como callejón sin salida, que como canal. Y aunque nos dimos cuenta de lo que había pasado, ni yo, ni Wendy, teníamos entonces experiencia suficiente para poner las cosas en su sitio. A
A pesar de todo, gracias a aquel dolor de cabeza de Wendy, aprendimos que la técnica podría aplicarse con seguridad y ser útil. También aprendimos una lección, que todo conventículo implicado en los medios de comunicación debería recordar, esto es, que incluso un ritual de demostración convoca poder, y que también en la agitada atmósfera de una película, o un estudio de televisión puede convocarse una gran cantidad, por lo que siempre hay que prever una salida constructiva, aunque solo sea para curar el resfriado de una secretaria de rodaje. Siempre se puede dar con un objetivo útil. Sobre este tema, los actores que organizan evocaciones de entidades siniestras, como truco efectista, se están buscando problemas. Recordamos un famoso grupo de rock de Londres, hace algunos años, que representó un acto en el escenario en el que un mago realizaba ciertas evocaciones para devolver la vida a la chica muerta a la que amaba. Por lo que se ve, una mera representación dramática y espectacular, pero una de las actrices sufrió un ataque, otra se quemó gravemente y casi se corta con la espada, además de varias cosas más que se torcieron peligrosamente. Hay que admitir que hay actores más cuidadosos. Una vez nos pidieron que asesorásemos sobre autodefensa psíquica a una compañía aficionada de actores y actrices, que participaban en las escenas de brujería, en una representación de Macbeth. Nos tomamos en serio el encargo, e hicimos unos cuantos amigos interesantes. Estos incidentes formaban parte de la ola de interés por lo oculto que surgió en los primeros años de la década de los 70, que en el negocio de los espectáculos profesionales se convirtió, la mayoría de las veces, en un mero afán recaudador y que tuvo como resultado algunas víctimas. Muchos creyeron que un famoso personaje pop había muerto como resultado de un ataque de magia negra, de alguien a quien había ofendido, pero Janet, que le conocía bien, cree que fue porque había estado jugueteando musicalmente con las llamadas de Enoch, sin los conocimientos suficientes, e intentando poner en escena a Bramelin. Su falta de preparación resultó desastrosa. Estos jugueteos desinformados son dinamita, y hay señales de que una nueva ola de negocios recaudadores del espectáculo puede estar en camino. Los adeptos a la brujería y los ocultistas serios, que tienen amigos en la profesión, deben estar preparados con primeros auxilios y también con sus consejos. El primero, la advertencia de que si esos actores quieren realmente sintonizar con el espíritu de los tiempos, deberán inclinarse hacia un paganismo limpio, y a tener en cuenta las relaciones de la humanidad con Gaia, antes de juguetear superficialmente con los símbolos más complejos y formidables de un ocultismo fuera de contexto. Muchos actores excelentes son auténticos brujos o paganos, pero sienten y no olvidan que están actuando. No son diletantes dedicados a sacar provecho de la situación. Puede parecer que esto es una digresión que nos aleja del tema de las curaciones, pero es un campo en el que hace falta mucho trabajo curativo. Curación por el aura. La parte importante del aura humana, desde el punto de vista curativo, es la banda interior que inmediatamente rodea el cuerpo físico, al que por supuesto también impregna. Es, de hecho, el cuerpo etérico, la red de energía que vincula el cuerpo físico con el astral, el mental y el espiritual, y los mantiene así durante toda la vida. Su substancia es más tenue que la materia, pero menos que el astral. Contiene moléculas de materia, al menos en forma de feromonas, véase página 260. Parte de las frecuencias de su energía se pueden detectar con instrumentos físicos, como lo demuestran las fotografías Kirlian. Al igual que el cuerpo astral, aunque de forma distinta, debido a sus estrechos vínculos con el físico, puede verse directamente afectada por influencia de la emoción, la fuerza de voluntad y la psique. De ahí su importancia en la curación psíquica, tanto diagnóstica como terapéuticamente. El efecto de la emoción sobre el aura también ha sido recogido en las fotografías Kirlian. En The Body Electric, páginas 164 al 169, Thelma Moss, de la Universidad de Los Ángeles, California, describe experimentos en los que se tomaron fotografías Kirlian, de los dedos adyacentes de personas que sentían antipatía o atracción entre sí. Las fotografías de los que sentían antipatía muestran un efecto de corte de pelo, con las dos auras alcanzándose entre sí y fusionándose, y vid. Fotografía 5.1.
La doctora Moss quedó asombrada al descubrir que similares fotografías eléctricas, mostrando el mismo efecto, fueron tomadas en el siglo XIX, por un médico polaco, Lotko Narkowicz, y vid. Página 151, y fotografía 4.1, mucho antes de que el inventor soviético Semyon Kirlian prestara su nombre al proceso. The Body Electric proporciona una información fascinante sobre las implicaciones curativas del fenómeno que Moss y sus colegas estaban investigando. El primer médico que estudió el aura humana como un fenómeno natural útil para la diagnosis fue Walter J. Kilner, del Hospital Santo Tomás, de Londres, a comienzos del siglo XX. Enfocó sus investigaciones desde un punto de vista no ocultista, aunque aceptó que los clarividentes podían ver el aura. Estimulado por este hecho, empezó a investigar si podía verse normalmente. Demostró que era posible, y realizó el trascendental descubrimiento de que la sensibilidad a las frecuencias implicadas podía mejorarse, usando filtros ópticos tratados con dicianuro, filtros que acabaron siendo conocidos como pantallas Kilner. Continuando con sus experimentos, descubrió que las diferentes características del aura podían examinarse utilizando otros filtros de varios colores. Se pueden conseguir gafas de Kilner, y equipos de filtros de color en Occultique, 73 Kettering Road, Northampton NN1 4AW. Kilner publicó sus descubrimientos y muchos datos sobre los casos que estudió, describiendo diagnósticos por el aura en su libro The Human Atmosphere, 1911, que se reeditó en una edición de bolsillo en 1973, con el más apropiado título de The Aura. Kilner distinguió tres partes del aura. En primer lugar, una estrecha banda transparente pegada a la piel, no más de 1/4 de pulgada de grosor, que aparecía como un espacio oscuro que bautizó el doble etérico, algo confusamente, en vista de la utilización ocultista general del término para referirse al cuerpo etérico en su totalidad. Su vista, aunque completamente natural, debió ser desacostumbradamente aguda, o como algunos sospechan, parcialmente psíquica, sin que él lo supiera, porque muchos clarividentes admiten no poder descubrir una banda como esa. A la segunda franja la denominó el aura interna. La parte más densa y fácil de ver, de 1 a 3 pulgadas o más de ancho y que sigue los contornos del cuerpo. A la tercera, que se extendía más allá del aura interna con un perfil más homogéneo, la llamó el aura externa. Normalmente, el aura externa es mucho más ancha que la interna, sobre todo en torno a la cabeza. Muchos clarividentes parecen estar de acuerdo con él, en lo que se refiere a las auras interna y externa, así como en su descubrimiento de que el aura interna es generalmente la más útil para la diagnosis de las enfermedades. Más allá de la diagnosis, Kilner descubrió dos cosas significativas. Primero, que con frecuencia se veían rayos entre una mano situada cerca y el aura del paciente. Y segundo, que la fuerza de voluntad podía afectar al aura. La relevancia para la curación psíquica es clara, aunque Kilner no la buscaba en su libro, comprensiblemente quizá, en vista de su enfoque no ocultista, y su obvia pero incumplida esperanza de que sus ortodoxos colegas juzgasen favorablemente sus descubrimientos. Un interesante libro moderno, 1970, que continúa y completa los descubrimientos de Kilner es The Origin and Properties of the Human Aura, de Oscar Bagnall. En cuanto al color del aura, tanto Kilner como Bagnall afirman que va desde el azul al gris. Ambos autores están de acuerdo en que los individuos muy inteligentes poseen auras notablemente más azules, mientras que los individuos mentalmente poco dotados las tienen más grises. Muchos videntes ven más colores, desde el dorado al rojo, o del violeta al marrón, pero esto parece ser una percepción clarividente más que óptica. Los videntes son psíquicamente conscientes de cualidades relativas al carácter, o a los estados emocionales y espirituales del individuo, conciencia que se manifiesta como fenómeno visual. En otras palabras, existe un elemento de cristalomancia en la observación vidente del aura.
Esto resulta perfectamente válido, por supuesto, y realmente constituye un don que se puede entrenar y desarrollar, pero como en todo lo relativo a la cristalomancia, para poder comprenderlo en su totalidad y controlarlo, hay que tener muy clara en la mente la distinción entre la visión clarividente y la estrictamente óptica. ¿Cómo desarrollar la capacidad para ver el aura? Para la mayoría de nosotros, el mejor modo de enfocar el aprendizaje, consiste en comenzar por dominar la capacidad puramente visual, y una vez adquirida, abordar la capacidad clarividente. Las condiciones para la visión óptica del aura deben ser correctas. Como hemos dicho ya, el sujeto debe estar desnudo, pues al margen de los efectos que las ropas pueden tener sobre las características del aura, su espesor ocultará al menos parte del aura interna. Se precisa luz del día tenue, o de una vela, pues incluso las luces de brillo moderado, cegan las células de la retina que recogen las frecuencias áuricas. La persona debe situarse contra un fondo muy oscuro. La mayoría de los experimentadores prefieren el negro o el rojo. Como señala Bagnall en la página 58, una de las ventajas de situarse ante un fondo rojo, es que proporciona una referencia para medir la cantidad de luz exigida. Si se puede ver que es rojo, es que la luz es demasiado fuerte, y debe atenuarse, porque el extremo rojo del espectro inunda la visión. Solo los ensayos pondrán de manifiesto las condiciones ideales. Las gafas de Kilner no son esenciales, pero la mayoría de la gente opina que ayudan. Sin embargo, es necesario leer cuidadosamente las instrucciones, y recordar que su principal función es ajustar la sensibilidad de los ojos, antes de iniciar la visión del aura, mientras que utilizarlas para ver el aura a través, solo proporciona una ventaja secundaria. Bagnall, páginas 62 al 64, aconseja detalladamente cómo usarlas. Lo primero que se verá es el aura interna, como una neblina grisácea o azulada, apenas visible que rodea el cuerpo. Al tiempo que la sensibilidad se va incrementando, empezará a discernirse una estructura. El aura interna es normalmente estriada, es decir, consiste en líneas o rayos finos muy densos, que salen en ángulo recto a la superficie del cuerpo. A veces, en algunas zonas, se prolongan rayos más brillantes más allá del aura interna. Se observarán sobre todo acercando una parte del cuerpo a otra, por ejemplo, una mano cerca de la cabeza, en forma de rayos que atraviesan el espacio intermedio. En cuanto se alcanza esta fase ya puede empezarse a utilizar la visión áurica para diagnosticar. Hay dos fenómenos en particular que indican un mal funcionamiento y la localización del daño. Una aspereza en la uniformidad del aura, con las estrías haciéndose marcadamente granulares, y los huecos o ausencias. Otro fenómeno es la simetría, cuando el aura interior aparece con una profundidad distinta, en lugares correspondientes a la izquierda y a la derecha del cuerpo. Se trata solo de una clave significativa cuando el individuo es contemplado desde el frente o desde la espalda, puesto que el aura que goza de buena salud debe ser simétrica. Si el individuo es visto de lado, la asimetría no dice nada, porque solo las auras de frente y de espalda se corresponden naturalmente al contorno físico del cuerpo. Cualquiera que aprenda a leer el aura, con la intención de diagnosticar posibles problemas de la salud, debe estudiar el libro de Kilner de cabo a rabo. El relato de los casos que aparecen en él, es una mina de oro de información. Empezando desde cero, e investigando con cientos de pacientes, y gente sana también, descubrió muchos síntomas áuricos útiles cuyos diagnósticos se confirmaban una y otra vez, aunque admitiendo no poder explicarlos. Por ejemplo, descubrió que los pacientes histéricos siempre tenían un bulto anormal en el aura al final de la espalda, y que los epilépticos siempre tenían el aura de la cabeza asimétrico, siendo mucho más grande en el lado derecho que en el izquierdo. ¿Por qué siempre de ese lado?, se preguntó Kilner. Posiblemente a causa de un desequilibrio entre las funciones del cerebro izquierdo y el derecho, que solo pudo comprenderse mucho después. También acertó siempre en la predicción de menstruaciones adelantadas o retrasadas, y en la diagnosis del embarazo. Janet ha descubierto que las personas que han sido sometidas a terapias de electroshock, tienen huecos evidentes en el aura de la cabeza, que a veces persisten durante muchos años después del tratamiento.
Al poco tiempo de conocer a una amiga nuestra, le contó a Janet que había sido sometida a ese tratamiento, aunque su historial médico ni siquiera había sido mencionado. Nuestra amiga confirmó que se lo habían administrado 10 años antes. Con frecuencia, los síntomas áuricos desaparecen lentamente después de una cura física, aunque esa larga permanencia no es una buena señal de salud. Sirva esto de apoyo al número creciente de médicos y psiquiatras que tienen serias dudas sobre la idoneidad de dicho tratamiento. Hasta aquí hemos hablado del aura en cuanto visible, tanto ópticamente como a través de la clarividencia. Pero el aura o, por lo menos, el aura interna es una manifestación visible del cuerpo etérico, y si lo que se pretende es curar, será preferible saber más acerca de la estructura del cuerpo etérico, más allá de lo que revelan los ojos. Esto nos conduce a considerar conceptos como los chakras y sus funciones, que superan las posibilidades de un resumen como el presente. El libro clásico sobre el tema es The Etheric Double, de Arthur E. Poel. Se publicó en 1925, y, como señala el prefacio a la reedición de 1969, hay aspectos en él que podrían actualizarse a la luz de los conocimientos acumulados, durante los casi 40 años que han pasado desde su publicación, lo que no impide que siga siendo una base excelente para el estudio, y puesto que gran parte de su contenido, citando otra vez la edición de 1969, se deriva del ejercicio de la percepción extrasensorial física, constituye un útil complemento al trabajo de Kilner, a quien Poel también cita. Aquí, el concepto de percepción extrasensorial física, se utiliza para referirse a la percepción extrasensorial en general, no la definición estricta que damos en la página 265. La curación áurica está basada en la manipulación de lo que los hindúes llaman prana, palabra sánscrita que, como karma, es utilizada por los ocultistas, porque carece de equivalente en las lenguas occidentales. Prana, o vitalidad, es una fuerza vital cuya existencia todavía no ha sido formalmente reconocida por los científicos occidentales, aunque probablemente algunos la sospechan. Poel, página 8, se trata de la fuerza vital del cosmos que opera en el nivel etérico. Impregna nuestro sistema solar, y todos los demás, y todo organismo vivo está cargado con una concentración de esa fuerza, sin la cual no seríamos organismos vivos. Cada uno de nosotros puede estar sobrecargado o sufrir insuficiencia, o a causa del vampirismo, robársela a otros. Para tener éxito, el curador aprende a recurrir al prana libre que nos rodea para recargar el de sus pacientes. Es el proceso inverso al del vampirismo, al final del cual, si se ha hecho correctamente, el curador no acabará agotado, porque él o ella habrá absorbido al menos tanto prana como el que ha pasado al paciente. Antes de hacerlo, el curador extrae cualquier carga negativa o nociva del paciente y la dispersa sin causar daño. Esta es la esencia de lo que desde hace mucho se conoce como la imposición de manos. Obsérvese que no es en el cuerpo físico donde las manos han de ponerse. La influencia procede del aura de las manos del curador, y pasa al aura del cuerpo del paciente, influencia que podemos ver ópticamente en forma de rayos, cuando nuestros ojos se han sensibilizado al aura y que se puede fotografiar con fotografías Kirlian. Los curadores áuricos más experimentados normalmente no tocan el cuerpo del paciente durante la imposición de manos, las mantendrán 1 o 2 pulgadas, en contacto con el aura interna. En general, se utiliza una de las 2 manos, la dominante, para curar. Se puede detectar cuál de las 2 es la mano dominante haciendo que una persona ponga las suyas hacia arriba y pasando la propia palma de la mano hacia abajo a 1 o 2 pulgadas de separación de cada una de las manos, sin tocarlas, o varias veces alternativamente. Casi con toda certeza una de ellas proporcionará una sensación más fuerte de calor o de hormigueo, y esa será la mano sanadora. En el trabajo de las curaciones, la otra mano se utiliza para extraer las influencias negativas, mientras que la mano sanadora se encarga de recargar con prana. Las bases necesarias para lograr las curaciones áuricas son la clarividencia y la fuerza de voluntad. Ya nos hemos referido a que la visión óptica y clarividente del aura, en este orden, pueden irse desarrollando gradualmente, pero la fuerza de voluntad ha de controlarse desde el principio, y no hay ninguna razón por la que no se pueda empezar a intentar curaciones áuricas solo con esta base.
Aunque todavía no haya alcanzado la fase en la que sea capaz de ver el aura, dígale a un amigo que tiene un dolor de cabeza que quiere ayudarle. Sabiendo, por Kilmer Kirlian, y otros muchos, que la influencia pasa de su mano a la cabeza de su amigo cuando están próximas, sostenga la mano menos dominante a 1 pulgada o 2 de distancia del sitio donde su amigo nota el dolor, y concentrando su fuerza de voluntad, extraiga la tensión y el estrés. Cada 5 o 10 segundos retire la mano y sacúdala a un lado como si estuviera sacudiéndose gotas de agua, y al mismo tiempo imagine vívidamente que arroja esas influencias negativas con la mano, deseando que se dispersen sin daño alguno. Tenga cuidado, por supuesto, de no sacudir la mano hacia ninguna persona o criatura viva. Enseguida descubrirá que incluso en esta primera parte del proceso de aprendizaje, conseguirá aliviar notablemente el dolor de cabeza de su amigo. Ahora siéntese y relájese, respirando acompasada y lentamente, por ejemplo 6 segundos para inspirar, 2 segundos para retener el aire, y 6 segundos para expirar, y otros 2 segundos de pausa, respirando siempre con el diafragma, esto es, empujando hacia adentro y hacia afuera el estómago, no hinchando y contrayendo la caja torácica. Mientras inspira, imagine que no solo sus pulmones, sino cada uno de los poros de su cuerpo absorbe prana de la atmósfera que le rodea. Mientras contiene todo el aire, imagine su cuerpo, tanto el físico como el etérico, absorbiendo el prana que ha inspirado. Y mientras expulsa el aire, imagine que toda influencia negativa que tenga dentro, incluyendo cualquier residuo que haya podido traspasarle el paciente, abandona su cuerpo y se dispersa. Mientras tiene los pulmones vacíos, prepare su mente para la siguiente absorción de prana. Cuando sienta que está suficientemente cargado, envía el prana recién acumulado hacia el brazo de su mano sanadora, hasta que sienta que hormiguea. A continuación, sostenga la mano a 1 pulgada o 2 de la cabeza de su amigo, y envíe el prana acumulado en su aura para que haga su trabajo, y restaure la normalidad. Puede que le sirva de ayuda visualizar el prana como una neblina, con minúsculas motas doradas que impregna la atmósfera, y mientras lo recoge para concentrarlo, visualice el área de concentración, como si resplandeciera a causa de la mayor densidad de esas motas doradas. Algunos videntes dicen que si se mira el claro azul de cielo, en un día luminoso se puede ver prana con este aspecto, pero creemos que se trata de un efecto retiniano, de clarividencia o proyección psicológica, y no óptica, pues sin duda, el prana consiste más en una fuerza homogénea, que en partículas separadas. El truco de las motas doradas no es más que una ayuda para visualizarlo, aunque muy útil como tal. Este tipo de curación no clarividente le ayudará a ganar confianza, y su práctica acelera el desarrollo de la clarividencia. Al tiempo que la visión óptica del aura, y después su visión clarividente, van haciéndose más claras, su capacidad de diagnóstico aumentará, puesto que dispondrá de información más exacta. El proceso que hemos descrito hace hincapié en un punto vital, la necesidad de proyección del sanador. Cuando nuestro joven conventículo emprendió por primera vez una labor curativa, nos animaron algunos éxitos, pero nos sorprendió el hecho de que muchas veces sentíamos los mismos efectos que tenía el paciente a quien habíamos aliviado. Si lográbamos efectivamente curar el dolor de espalda de Charlie, fue a costa de empezar a padecerlo nosotros. Cuando empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba, prestamos atención a nuestra propia protección psíquica cada vez que emprendíamos una curación. Y particularmente en curaciones áuricas, nunca omitimos el sacudir la mano, y su correspondiente visualización, y fuerza de voluntad. A partir de entonces, dejamos de recolectar los dolores de espalda de Charlie, y cualquier otro. Recuerde, también, que cuando se pasa prana al paciente, debe asegurarse de extraer del ambiente una cantidad equivalente, o más, para usted, o acabará sin fuerzas. Telmamos y su equipo, investigaron con fotografías Kirlian, a varios sanadores, incluyendo algunos que trabajaban con la imposición de manos, y, The Body Electric, narra como una y otra vez, las fotografías mostraban que la corona Kirlian del paciente se hacía más brillante, mientras que la del sanador se apagaba. Algunos de aquellos sanadores habían descubierto su don por accidente, y admitieron no entenderlo. Esperamos que con la mejora de sus conocimientos adquiriesen también el don de recargarse a sí mismos. Un apunte final sobre las curaciones áuricas.
En nuestra opinión, el estudio del aura de los animales favorece en gran medida su desarrollo. Algunas son especialmente vívidas y fáciles de ver. Además de poseer capacidades extrasensoriales, muchos animales reaccionan positivamente a la imposición habitual de manos, a 2 pulgadas de sus auras. En los que tienen el pelo muy largo, como los gatos persas, hay que distinguir entre la auténtica influencia áurica y la electricidad estática de la mano. A menudo pensamos en que los veterinarios deberían estudiar la diagnosis áurica en su propio beneficio. Posiblemente, algunos lo hagan por instinto. Psicología. Todo adepto a la brujería tiene que ser un psicólogo, tanto para capacitarle en la comprensión de las razones que subyacen en las prácticas wiccanianas, como de las formas en que estas prácticas funcionan, así como para comprender a las demás personas, y tratarlas con una mayor efectividad. Esto es especialmente importante cuando se trata de hacer curaciones. A menos que se tenga en cuenta la psicología del paciente, lo más probable es que la clave del caso permanezca oculta, o incluso equivocarse en la orientación de la actitud mental necesaria del paciente, cuando se ha diagnosticado correctamente. Pocos brujos son psiquiatras diplomados, o llegan a serlo. Pero hay ciertas lecturas sobre el tema que pueden resultar muy beneficiosas para cualquier adepto. Nosotros estamos convencidos de que las obras de Jung y sus discípulos son los mejores medios para formarse en este campo. Freud abrió vastos horizontes nuevos en el entendimiento humano, pero no carece de defectos que Schutz y Redgroff, de Weiswound, página 177, resumen en el inteligente comentario siguiente. Freud fue un gran hombre. Y sin embargo, era un gran hombre. Jung, que empezó estudiando con Freud, llegó el momento en que rompió con él para seguir su propio camino a causa de estos defectos. Creemos que su pensamiento sintoniza notablemente con la filosofía wiccaniana, porque está libre de estereotipos patriarcales, que seguían siendo una carga para Freud, y cualquier pequeño hueco que la conciencia de su propia virilidad pudo haber creado, fue rápidamente compensado por discípulas como Esther Harding, Yolande Jacobi, y Aniela Jaffe. Freud y Jung proporcionaron a la humanidad una visión totalmente nueva de la estructura de su propia psique. No resulta exagerado decir que Jung, sobre todo, proporcionó a la filosofía del Wicca una nueva comprensión de sí misma, aunque solo fuese por haber logrado que tomara conciencia de una serie de conceptos, a los que proporcionó un lenguaje que hasta la fecha los adeptos a la brujería solo habían captado intuitivamente. Ya hemos citado en las páginas 182 y 201, algunos de los libros que pueden leerse a modo de cursillo básico, sobre el pensamiento de Jung. Los recomendamos encarecidamente. Incluso si encontramos aspectos con los que no comulgamos, su estudio clarificará en gran medida nuestras propias ideas. En verdad, este libro no dispone de espacio para dar un curso básico de psicología. Nos gustaría, sin embargo, añadir un pensamiento o dos sobre los aspectos psicológicos de la curación wiccaniana. Un músico amigo nuestro cantó una vez: el camino hacia su puerta está lavado con lágrimas. El camino que lleva hasta la puerta del sanador, también está con demasiada frecuencia, lavado por las lágrimas de la desesperanza, la culpa, los lavados de cerebro familiares, o los miedos inconscientes. Los brujos deben ser sanadores de dolencias mentales además de físicas, de otra forma estarán ocupándose solo de los síntomas en lugar de las causas. Y como todo buen médico sabe, no se debe dejar que el sufrimiento del paciente influya emocionalmente en su sanador. Esto no quiere decir que debe quedarse frío, o no sentir compasión, pero llorar por el dolor del paciente hace desaparecer la energía psíquica, sin la cual resulta imposible curarle. Una vez conocimos a una joven bruja muy hermosa, y psíquicamente dinámica que sentía una gran compasión por el reino animal, pero escasa o nula hacia el ser humano. Una noche Janet se vio obligada a señalarle algunos de los hechos que ella se negaba a reconocer, pero su reacción nos dejó agotados a todos. A consecuencia de esto, sus poderes psíquicos curativos, que habían sido muy vibrantes, disminuyeron considerablemente durante un tiempo, hasta que volvió a estar de acuerdo consigo misma. En efecto, ella sacó a flote sus frustraciones, de la misma manera en que un forúnculo aflora en la piel.
Janet se había dado cuenta de que su aparente crueldad era, en realidad, miedo a que, si abría las compuertas, se viera inundada. Hasta que no se enfrentó a ello, no pudo alcanzar una compasión equilibrada, que es esencial en un sanador de éxito. La psiquiatría profesional lo sabe, y es la razón por la que toda escuela de diplomados se asegura de que los mismos psiquiatras sean analizados. Un sanador psiquiatra que no está todo lo humanamente posible exento de complejos, proyectará esos traumas sobre su paciente. Por eso, antes que nada, los psicólogos aficionados y los adeptos a la brujería, deben eliminar sus propios complejos todo lo sinceramente que puedan. Tener un conocimiento básico de la propia psicología es tan importante como conocer la del paciente. Un apunte sobre el efecto placebo. Un placebo es un tratamiento, ya sea una medicina, una píldora o una determinada terapia, que un médico sabe que en sí mismo carece de efecto alguno. La píldora puede ser de tiza, por ejemplo, pero que prescribe porque el paciente cree que le hará bien. No se trata necesariamente de una estafa. Puede ocurrir que un paciente esté casi supersticiosamente convencido de que la píldora del médico resultará esencial para su recuperación, y que no responderá al tratamiento real a menos que la consiga. Así que el médico se la proporciona astutamente, al mismo tiempo que el verdadero tratamiento. Los brujos, como señalamos en la página 249, pronto se familiarizan con el efecto placebo. Por ejemplo, cuando el paciente se siente mejor solo por el hecho de haber pedido ayuda a los brujos, antes de que estos hayan tenido tiempo siquiera de trabajar en su petición. O cuando los pacientes se animan mucho con la mera evidencia física de un encantamiento a su favor. Como los buenos médicos, los brujos sabios deberán tener en cuenta el efecto placebo, dejando que sus pacientes se beneficien de ello, pero sin cometer nunca ninguna estafa. En otras palabras, nunca confiándose solo en él, nunca descuidando al mismo tiempo el tratamiento real, y nunca fingiendo organizar un espectáculo para aumentar la confianza de los candidatos a los placebos. El aspecto psicológico de la curación wiccaniana es otra prueba de los beneficios del trabajo del conventículo. El uso de la psicología exige una honestidad tal, y un conocimiento de sí mismos tan profundo, que la observación mutua y la característica franqueza de un conventículo bien integrado, son una garantía excelente para no perderse, o engañarse a sí mismos. Dos últimas notas a este capítulo. Los interesados en las curaciones psíquicas, deben leer The Secrets of Dr. Taverner, de Dion Fortune. Proporciona, de manera ficticia, historias de casos fascinantes investigados por un adepto que dirige una clínica ocultista. El Dr. Taverner y su clínica existieron en la realidad, y, como Dion Fortune dice en la introducción, todas las historias del libro están basadas en hechos reales, y no contienen ni un solo incidente que sea pura imaginación. Conocemos a la hija de uno de los personajes que aparecen en el libro, y una suma sacerdotisa amiga nuestra conoce a otro. En ambos casos pudimos confirmar la veracidad del relato de Dion Fortune. Como hemos señalado en el capítulo 9, todo brujo que se precie, está obligado a leer su libro de ensayo, Psychic Self-Defense. Lo volvemos a citar aquí porque los principios de la defensa psíquica, y de la curación psíquica, son inseparables. Y la segunda nota, que revela con exactitud la importancia de la imaginación y la fuerza de voluntad en la curación, procede de Pablo Picasso. Cuando el arte sea correctamente entendido, seremos capaces de pintar cuadros que curen el dolor de muelas. Hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que quedaras hasta el final. Agradecería te suscribieras y le dieras me gusta al video. El siguiente video será con el tema encantamientos. Espéralo.